¿Cómo comenzamos? O sea, ¿cómo entender? Por razones obvias que yo he vivido, yo sé que en campaña se dicen muchas cosas y después que te sientas en la silla y dices, oye, pero las cosas no están así. Primero, bueno, el hoy presidente Varela, en su momento candidato, nos dijo a los panameños, no va a haber aumento de impuestos, no va a haber impuestos nuevos. Sin embargo, objetivamente, esto es un impuesto nuevo. No es nuevo, es un incremento el que existía, 5 centavos por litro, que traducido al galón son como 19 centavos o más. ¿Era la única fórmula? A ver, primero quiero agradecer a los televidentes por permitirme entrar en sus hogares esta mañana y aprovechar para explicar el aumento a los jubilados. Primero, es importante destacar, y lo hemos estado conversando desde hace bastante tiempo, la situación de la caja del programa de invalidez y muerte es una situación delicada. Entra en déficit de caja, o sea, el otro año, el próximo 2016, los ingresos que recibe el programa de invalidez y muerte no van a ser suficientes para cubrir sus gastos, los gastos de las pensiones. Y las reservas, o sea, lo que tienen ahorrado para hacerle frente a las pensiones, se agotan en el año 2024. Que eso para ponernos en contexto, una situación delicada y claramente tenemos que buscar una solución. Y la única forma, en realidad, de buscar una solución es que meterle recursos para hacerle frente a la obligación que tiene toda la sociedad panameña con los jubilados. Y no solamente los jubilados de ahora, los jubilados que vienen al año 2024. En mi caso, yo tengo derecho a jubilarme el año 2026. A los 62 años cuando cumplo. Y para esa época, los que tenemos hoy 50 años, no va a haber recursos para pagarnos las jubilaciones. Entonces, empecemos a ponernos en contexto de que es una situación grave y tenemos que empezar a atenderla. Por otro lado, tenemos una realidad. Los jubilados y pensionados no han recibido aumentos creo desde el año 2011, su último aumento. El costo de la vida ha aumentado. Y sin embargo, sus ingresos para hacerle frente al costo de la vida se han mantenido iguales al año 2011. Entonces el gobierno y el presidente Varela, en forma responsable, lo que ha planteado es, vamos a darle un aumento a los jubilados para que puedan hacerle frente al incremento del costo de la vida, y buscamos varias alternativas, sí, y las planteamos y las debatimos ampliamente dentro del gobierno. Discutimos una rebaja nuevamente al subsidio de la luz. Sin embargo, se acaba de dar un incremento importante, una reducción importante al subsidio que está impactando en forma importante a los consumidores de más de 750 kilovatios hora del sistema eléctrico. Discutimos un posible aumento al impuesto de licor. Sin embargo, el último aumento que hizo la administración Martinelli, el impuesto de licor, se tradujo en que el consumo de licor en Panamá se redujo en más de un 30%, con el impuesto como está hoy en día, en 6 centavos por litro, que es como está hoy en día. Discutimos un posible aumento al impuesto de los casinos. Hoy en día los casinos generan, casinos y juegos de azar en total, como 90 millones de dólares al año. Ellos pagan 18% de la venta bruta, más impuestos sobre la renta. Ministro, fíjese el ejercicio y el esfuerzo que evidentemente, y agradecemos a usted, nos está compartiendo aquí, que se hizo en el Ejecutivo. Pero en realidad, al primero que le tengo que preguntar es al señor Alemán del Seguro Social, porque este es un problema del Seguro Social. No es verdad que el 100% de los panameños están afiliados al Seguro Social, por las razones que sean. O sea, ¿por qué, si este es un problema del Seguro Social, tiene el gobierno central que decirle al consumidor, te tienes que meter la mano al bolsillo para resolver un problema de la institución tal vez más importante desde el punto de vista de proyección social que tiene el Estado panameño, que maneja un presupuesto más alto que el del canal, que maneja 4 fondos diferentes, que uno de ellos está en crisis, pero ¿qué pasó en la Administración del Seguro Social? ¿No han hecho el ejercicio? Okay. Primero hay que tener en contexto que la Ley 51 divide el sistema de pensiones en 2. Crea un sistema mixto para todos los nuevos y todas las personas que entran a trabajar en Panamá por primera vez. Pero el sistema viejo, el sistema de beneficio definido, es un sistema cerrado. No entran nuevas personas a trabajar en ese sistema. Y todos los que estamos, porque igual que el ministro, yo estoy en el sistema viejo, estamos cotizando para mantener a los que ya están pensionados dentro de ese sistema. En el caso del grupo de Ladio y el grupo de todos los pensionados que están ahorita mismo recibiendo sus beneficios. Pero nosotros, cuando lleguemos a ese momento de pensionarnos, no vamos a tener el respaldo generacional, porque ese era el modelo financiero del sistema viejo de la Caja de Seguro Social. Y entonces, ¿quién cubre? ¿Cómo se cubre ese sistema? Entonces, ahí es donde viene la parte del Estado que el Estado tiene que cubrir por lo que nosotros estamos cotizando hoy en día.
Más adelante... El Estado tiene que cubrir. Debe. Bien, solidariamente. Solidarmente. Pero ¿por qué me pides a mí, que tengo vehículo, que pague $1 más por litro? Ahora viene la siguiente parte. La ley 51 no establece un mecanismo bien definido para aumentos de pensiones. En su momento, cuando la ley 51 se creó, había un mecanismo de $10 cada 5 años de aumento a las pensiones. $10 en 5 años, en el 2005, obviamente se quema en el tiempo. En el 2007 fue reformado el artículo con una ley 2 del 2007. En el 2009 fue reformado nuevamente con una ley 22 del 2009. Y en el 2011, en el último aumento, fue reformado con la ley 70. Y básicamente ese mecanismo que está dentro de la ley no funciona. Esto va más allá a crear un diálogo entonces, de crear entonces nuevos, a todos los sectores sociales, para que conversemos sobre el nuevo modelo o un modelo de financiamiento para todo esto. Esa es la respuesta que quería escuchar. Digo, no es que yo quiero escuchar una respuesta determinada, pero yo creo, ministro, que por ahí va el asunto. O sea, no de ahora, incluso usted mismo, en más de una ocasión nos ha advertido a algunos, dice, oye, el tema de la invalidez de vida y muerte hay que discutirlo, hay que crear los consensos para producir modificaciones a la ley. Pero fíjese lo que nos decía, por ejemplo, ayer estuvo aquí la presidenta del CONEP, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, y fíjese lo que nos decía en cuanto a cómo así que nos despertamos y el gobierno está anunciando un incremento al consumo de gasolina. ¿Me la puede poner, director, por favor? En esas mesas de las juntas directivas del Seguro Social, por ejemplo, estamos sentados los sectores que estamos involucrados en esto, y por ejemplo los empleadores, los trabajadores y el gobierno, los funcionarios, etcétera, etcétera. Caramba, ¿cuándo vamos a sentarnos a conversar de políticas macro con relación a la seguridad social en este país? Porque como políticamente no es bueno decirle ni a los empleadores ni a los trabajadores que vamos a subir la cuota obrero-patronal, porque aquí se vuelve esto un caos, entonces no lo hablemos. Y pareciera la ley del avestruz. Ante las cosas que temo, meto la cabeza en un hueco. Tenemos que sentarnos a hablar las cosas como Dios manda. Se acabó la política de hoy para hoy, económicamente hablando, profesor. Tenemos que hacer política de Estado, donde nosotros no podemos seguir en planes quinquenales, que se acabó este gobierno y comenzamos de cero absolutamente todo, porque la economía de ningún país se desarrolla así. Eso nos decía la presidenta del CONEP. Obviamente, hay un empleador que es clave en esta historia, que es el Estado. Pero hay otro empleador que es también clave, que es la empresa privada. Y veo que la dirigencia de la empresa privada dice, oye, espérate, pero ¿cómo así? Entonces, ¿por qué mejor no discutimos y no se arman estos consensos primero para tener una visión global de la modificación a la ley del seguro antes de castigar el bolsillo del consumidor? Bueno, Edwin, nuevamente yo creo que volver a la discusión. Pero yo estoy de acuerdo con Elisa, inclusive el viernes la semana pasada yo tuve una conversación en el ministerio con Elisa y el grupo de la Cámara de Comercio, CONEP y APEDE. Estábamos discutiendo el tema del impuesto inmueble en ese momento. Y conversamos sobre este tema y la problemática, y efectivamente coincidimos de que era importante llamar a un diálogo nacional para salvar empezar a discutir sobre el tema del seguro, porque realmente la propuesta planteada por el gobierno, porque una propuesta planteada responsablemente, vamos a atender la necesidad de los jubilados y al mismo tiempo ayudar un poco al programa de IBM. Esa es la propuesta que está planteada por el gobierno. No es plata para el gobierno, es plata para aumentar los jubilados y es plata para algo para el programa IBM, que harían como $20 millones para apoyar el programa IBM, que no resuelve el problema, no lo resuelve. Pero ese diálogo nacional, como bien lo sugirió Elisa, va a tomar 2 o 3 años, pero unos 18 meses antes de que se genere una serie de consensos. Porque el Seguro Social genera pasiones. Sin duda. Y lo hemos visto anteriormente. Entonces, cada vez que hay un diálogo para dar sostenibilidad al sistema, el último fue en el año 2005, generó unas protestas muy importantes, si recuerdas, en el gobierno de Martín Torrijos. Entonces, va a tomar un tiempo llegar a un consenso. Y mientras tanto, la pregunta que nos hacíamos en el Ejecutivo era cómo le resolvemos la falta de aumento de los sueldos o de las pensiones, cuando aquí han habido todos los años aumento del salario mínimo. Entonces, hay una realidad y no podemos tampoco meter la cabeza en la arena, decir, que los jubilados no reciban aumento, porque es un grupo que tiene su salario congelado
y que requiere de alguna otra forma que se le ajuste para que puedan hacer frente a las obligaciones que tienen por el incremento del costo de la vida. Yo creo, ministro, que el razonamiento que usted nos está haciendo es correcto, es válido desde el punto de vista de que, bueno, hay que resolverle la calidad de vida a los jubilados, la calidad de vida a los jubilados y pensionados. Y eso, solidariamente, yo entiendo que el Ejecutivo discuta esto y dice, bueno, ¿qué hacemos? Pero el Ejecutivo no puede por sí solo tomar la decisión porque hay una responsabilidad, que el Seguro Social tiene una carga en la responsabilidad de esto. Pero resulta que la decisión tomada, ministro, sentimos todos que es lo más fácil, vamos a incrementar un impuesto. Y no de algún lado tiene que salir la plata. Por ejemplo, unos dicen que la saquemos del canal. Usted dijo también que el impuesto a cigarrillo y licor, que el impuesto a los casinos, que la lotería. Pero es que ese no es el problema es el seguro social. El problema no somos los que consumimos gasolina, ni los que van a los casinos, no, el problema es el seguro social. Entonces, por resolver un problema de inmediato, como es la calidad de vida de nuestros jubilados y pensionados, lo cual nadie discute, que no solamente que se discuta, sino que se resuelva, nos están castigando a todos sin pasar por el verdadero debate de fondo, que es qué hacemos con la Caja de Seguro Social y el programa de invalidez, vejez y muerte. O sea, tenemos que encarar en la realidad. Y esa es la realidad. Fíjese, usted mismo está diciendo, le van a sobrar como unos 20 millones para el IVM, pero eso no lo va a resolver. Pero lo cierto es que sí se va a golpear el bolsillo del consumidor, porque la gasolina, salvo que usted me corrija, la tendencia va a ser a la alza. Bueno, mira, con el tema de la gasolina creo que nadie tiene la bolita de cristal. Sin embargo, pareciera por los analistas internacionales de que estamos en un ciclo bajista de los precios de los combustibles por razones netamente de desarrollo tecnológico, en particular por las reservas de gas y de gasolina que se han encontrado, sobre todo en Estados Unidos. Hay tecnologías nuevas que están generando mucho más oferta, mucha más producción, y eso pareciera que estamos en un ciclo alcista. Sin embargo, nadie tiene la bolita de cristal con relación a los precios de los derivados de combustible. Sí quiero hacer referencia, el país y los panameños, los consumidores panameños, se están ahorrando poco más o menos 1.000 millones de balboas con los precios actuales del combustible, comparativamente como estaban en julio del año pasado. Panamá tiene, y lo pueden mirar, porque esta información es pública, el impuesto más bajo del combustible de nuestros vecinos de América Latina. Sí, ministro, pero yo no vivo en la región, yo vivo en Panamá, y hoy aumenta la gasolina. 1 o 2 centavos, pero aumenta. Hace no sé cuánto tiempo atrás estaba en 40 y tantos el galón, el barril, fuera de Panamá, que obviamente eso nos impacta, que es algo que no controlamos. Pero ya para esta semana lo oí que estaba en 50 o algo más. O sea que ajuste poco a poco va a ir aumentando. Entonces, nuevamente, lo que yo estoy entendiendo claramente, ministro, no es tema en discusión que hay que resolver el problema de los jubilados y pensionados. Y que el gobierno debe ser solidario tampoco es tema en discusión. Pero no estamos enfrentando el tema del seguro social. Y entonces, como no lo estamos enfrentando, se nos está castigando a los usuarios con 5 centavos en cada litro que consumimos. Entonces, como que no ha habido la profundidad de debate y se ha cogido por el camino más fácil y más corto. Bueno, ahí no ha sido el camino más fácil y más corto. Hemos tenido un debate interno en el Ejecutivo de cómo hacerle frente, porque la otra alternativa, que es una alternativa bastante irresponsable, lo quiero decir, era seguir aumentando el déficit fiscal. Panamá no puede seguir corriendo el déficit fiscal. ¿Qué es déficit fiscal ¿qué es déficit fiscal para los televidentes? Es el dinero que no recoge el Estado, que tenemos que salir a pedir deuda para hacerle frente a los gastos del gobierno. Dicho eso, y me parece absolutamente responsable lo que usted acaba de decir, que impedir que crezca el déficit fiscal. La Caja de Seguro Social tiene 4 programas, ¿no? Son los 4 pilares famosos. Entiendo que el de la crisis, a la vuelta del 2024, es invalidez, vejez y muerte. Pero que hay otros que sí están volando en plata. Pregunto, ¿la ley permite traspasar de un fondo a otro fondos, recursos? Okay. Tanto como volando en plata, no, sino que están saludables. Bueno, pues. Okay. Porque tampoco es que están volando en plata. Okay. Fíjate, ¿por qué le hace pregunta para que sepa dónde quiero llegar? Ok, pero
La ley no permite cruzar dineros entre un fondo y otro. Hay una excepción sobre el fondo de administración, pero igual no es que estén volando en plata. Y cuando vemos las reservas en un informe contable de la Caja de Seguro Social, son reservas contables. Ejemplo, enfermedad y maternidad puede tener reservas que llegan a los $1.000 millones, pero cuando tú ves ahí están los terrenos, los hospitales, los equipos y todo lo demás. Entonces tienes que buscar la reserva financiera que tiene el programa. No me puedo referir directamente a la reserva contable. Entonces ya el número es mucho menos, pero yo tengo que tener gastos de contingencia. ¿Qué pasa si hay una crisis? ¿Cómo tengo que responderla? Que todo eso lo tiene la Caja de Seguro Social contemplado en el modelo de enfermedad y maternidad. Por eso te digo, ahí está saludable, pero no significa que está en exceso, en un excedente para que yo pueda entonces peñiscar de un sistema al otro. La ley no le permite entonces transferir partidas de un lado para otro, no le permite, la ley del Seguro Social. Pero quisiera hacer una precisión. Mira, efectivamente la ley no lo permite, y eso pero se puede modificar. Sin embargo, el programa que más reservas está acumulando es el otro programa de IBM, en donde están las personas que ya no están en el sistema viejo. Sistema mixto. Pero esos dineros son de ellos, es propiedad de cada uno de ellos, así que el Estado no puede sacarle plata a ese sistema para darle al sistema nuevo. Bueno. Para que eso, porque es importante que se aclare. El Estado pudiera, o la Caja pudiera, si se reforma la ley, sacarle plata al programa de enfermedad y maternidad, pero nuevamente, ese programa todavía no la está haciendo frente a los costos adicionales que va a costar operar la ciudad hospitalaria. Exactamente. Claro, ministro, pero usted sabe donde yo entro en estrés y fuerte, porque la actual administración del presidente Varela en más de una ocasión ha dicho, y creo que la sociedad no ha reaccionado lo suficiente todavía, pero a más de un vocero del gobierno le he escuchado decir: vamos a unir, vamos a revisar el sistema de salud. Cada Seguro Social y Ministerio de Salud. El gobierno del presidente Varela ha mencionado eso en más de una ocasión. ¿Estamos preparados para eso? Si nos están hablando que hay uno de los fondos que no está saludable, mientras que los otros sí. Y entonces voy al otro punto. Los beneficiarios, que no tienen nada que ver con IVM. Pero cada asegurado tiene derecho a no sé cuántos beneficiarios, tema del cual tampoco se discute. Porque yo me imagino que mientras más gente atiende la caja, más oneroso es para la caja la prestación del servicio médico. Supongo que esa es la ecuación. Y no estoy diciendo que esto hay que eliminar a los beneficiarios, pero nuevamente me da la impresión que estamos hablando de dónde sacamos la plata para los jubilados y no estamos discutiendo de qué vamos a hacer los panameños con el Seguro Social. Creo que ahí hay que ver mucho cómo surge todo esto. Okay, no es que esto viene de ahora. Desde octubre estamos conversando, hemos participado en 7 consejos de gabinete, nos hemos reunido con el Ministerio de Economía y Finanzas, han llegado los pensionados al consejo de gabinete, ha llegado el ADIO, muchos grupos, el señor del Chorrillo, ¿cómo se llama? Héctor Ávila. Todos ellos han llegado a expresar su necesidad. O sea, la necesidad de los jubilados es evidente en este momento, es apremiante, tienen una necesidad. A la hora de resolver el problema, se está resolviendo inmediatamente para ellos. Sin embargo, en el Consejo de Gabinete se ha creado una especie de docencia, tanto por parte de la Caja como por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, para que todos entendamos a este nivel del Consejo de Gabinete la crisis que tú estás exponiendo en este momento, y el presidente está consciente y siempre lo ha dicho en sus declaraciones. Sí, pero es que hay un problema. ¿Sabe cuál es el problema que yo veo en esta historia? Y es un problema no del gobierno, porque el gobierno está hoy y dentro de 5 años no estará, vendrá otro. Es que no nos han dicho a los panameños, o no queremos entender los panameños, que el seguro social tú sacas en base a lo que metiste. ¿O no es así? O sea, ¿cuánto tú cotizaste en función de tu salario o de tus 10 millones de ingresos, no sé cuánto, dependiendo del sistema, es lo que tú vas a poder, te va a permitir el seguro sacar cuando tú te jubiles? Esa es la triste realidad del ADIO y del que no es el ADIO. Así es. Metiste tanto por tantos años, te toca tanto cuando te jubiles. Así es. Ok, el gobierno, el Estado, y yo aplaudo eso, que el Estado sea solidario, excelente que el Estado sea, yo creo en el Estado solidario, pero también creo en cómo buscamos el punto de equilibrio donde no todos seamos perjudicados por una realidad que no produjo los actuales cotizantes, no la produjeron. No sé si me capta, o sea, no es los 5 centavos, y usted lo sabe, ministro, muchísimo mejor que yo, lo que va a resolver el problema de forma permanente. No va a ser una solución permanente.
La gasolina va a aumentar, hoy aumenta la gasolina, y de aquí a diciembre, que quién sabe cuánto aumentará. Entonces, la situación va a ser recurrente, y Eladio va a seguir saliendo a la calle a pedir más, pues todo el mundo quiere más, y eso es natural. Entonces, no veo que veo que es un paliativo, salvo que usted me dijera otra cosa, veo que es un paliativo, veo que es un castigo al bolsillo del consumidor, pero no veo que hay una solución permanente al problema, tal y como usted nos lo está explicando, y usted también, señor Alemán, de que el programa Invalidez Inmerte tiene un problema del 2024, que hay que revisar toda la ley del Seguro Social, pero mientras tanto nos van a castigar el bolsillo. Esa es la triste realidad. Edwin, nuevamente, yo creo que el gobierno está actuando solidariamente, tratando de resolver un problema de los jubilados, quienes no tienen la capacidad de hacerle frente a los aumentos de precios. ¿Okay? Y también creo que es importante porque hay que hacer docencia. Y cuando estamos aquí tenemos que hacer docencia. Se habla mucho de los recursos del canal, para que todos los contribuyentes lo sepan. Las transferencias del gobierno, y todos los televidentes lo sepan, las transferencias del gobierno a la Caja de Seguro Social suman 420 millones de dólares. El año pasado sumarán 420 millones este año, sin incluir, asumiendo que se aumente o no se aumente. Si se aumenta el impuesto a la gasolina, serán como 520 millones. Hoy en día son 420. Eso es el 40% de lo que le aporta el canal al Tesoro. O sea que de cada dólar que aporta el canal, 42 centavos ya se están yendo para apoyar a la Caja de Seguro Social. O sea que es importante lo que dice ahí, suban en los aportes del canal, que sepamos que ya 42 centavos se están yendo al... Y en medio de esto, la gente del canal también está pidiendo más plata. Pero Ivette Cordobés nos tiene que han respondido nuestros televidentes a través de Twitter, Ivette. Muchas respuestas nos han llegado esta mañana a la pregunta que le hicimos aquí en Noticias AM de qué otras opciones debe analizar el gobierno para aumentarle a los jubilados. Usted nos escribió sus ideas a nuestra cuenta @TVN Noticias utilizando el hashtag #PagoJubilados. Y estas son, por ejemplo, algunas de las sugerencias que nos enviaron. Adela Vega nos escribe: descontárselo a los diputados de su jugoso salario. Opinión de Adela. Orwin Castillo nos responde que aumenten los impuestos a los juegos de azar, cigarrillo y licor, no de la gasolina. La opinión de José Antonio es: jubilados, el gobierno tiene responsabilidad y debe exigir aumentos salarios a los jubilados. Sandra Moreno nos escribe que aumenten el impuesto a los casinos, al licor, no a la gasolina. Es ilógico. Opinión de Sandra Moreno. Simón Meláis Maza nos responde: Juan Carlos Varela baja el impuesto sobre la renta de asalariados en 10%, sube el ITBMS a 8%, más dinero en el bolsillo, igual más consumo y más recaudación. Ecuación que nos hace Simón Meláis. Ed C. dice: impuesto al guaro en todas sus formas, cigarrillos, casinos, creadores de ludópatas o recortar gastos a servidores públicos. Y George Henry Kings nos responde: cobrar impuestos a los extranjeros o al licor, cigarrillo, casinos, más 1 millón ahorrado que pague impuesto. Estas son algunas de las opiniones que ustedes nos enviaron. Pueden continuar haciéndolo utilizando el hashtag #PagoJubilados. Retomamos la entrevista. Gracias, Ivette, muy amable. Ayer la presidenta del CONEP también nos hace un comentario sobre el equilibrio o el desequilibrio que hay en el tema de la responsabilidad en resolver los problemas sociales que tiene todo Estado y la creación o el incremento de impuestos. Recuérdeme qué fue lo que dijo la presidenta del CONEP, director. La empresa privada, los generadores de crecimiento, de desarrollo, los que generamos empleo para que usted cobre un salario y pueda ir al mercado a comprar el combustible, la comida, el servicio. No generamos esos empleos, profesor. Explíqueme, y además, al final, todos pagamos impuestos, ¿cómo vamos a seguir haciendo las obras sociales del gobierno? Que las entiendo perfectamente. Yo quisiera que todo el mundo tuviese agua potable, yo quisiera que todo el mundo viviera en condiciones similares, buenas, pero cuando se hacen políticas para acallar el problema que surgió hoy en la cerradera de calles tal o cual, lamentablemente no estamos tomando las mejores decisiones. Cuando una empresa se ve con costos adicionales, lamentablemente tiene que hacer reducciones en diferentes gastos que hace, porque así funciona la economía, no lo inventamos nosotros. Y quien primero paga, profesor, en muchas ocasiones, lamentablemente, es el empleo. Ministro, ¿habrá un efecto cascada en esta decisión? O sea, ¿habrá
el incremento de 5 centavos por litro traerá como consecuencia aumentos de otros productos ahora. Mira, creo que debería ser al revés. En la reducción del precio del combustible hemos visto reducciones en los precios de los productos. Sé que los taxistas se están quejando y les pregunto, aquí han tenido reducción de $1.10 la gasolina a 46 centavos que está por litro. Perdón, una reducción de 46 centavos por litro. Ha habido reducción en el costo de la carrera de los taxistas. Entonces la pregunta que me hago, y tenemos que hacerlo, el gobierno está planteando que hay que atender las necesidades de los jubilados. Y está planteando responsablemente y de cara al país, después de haber hecho múltiples análisis de diferentes fuentes de alternativas de financiamiento, de que una alternativa es el incremento del impuesto del combustible, que se ha traducido en un ahorro de más de 1.000 millones de balboas para los panameños. Que compartamos de esos 1.100 millones de balboas para ver si le damos un poco de sostenibilidad. Está sujeto al debate y claro que está sujeto a la crítica. ¿Okay? Pero responsablemente, y nuevamente, los abuelos de Panamá desde el año 2011 no reciben un ajuste en sus pensiones, no tienen la forma de hacerle frente al incremento de costo de la vida. Y el gobierno está haciendo un esfuerzo para hacerle frente a esa realidad y ha planteado una solución. Y nuevamente, para todos los televidentes, evaluamos el impuesto al licor, los casinos, reducción nuevamente del subsidio eléctrico. Le acabo de conversar los aportes del canal. O sea, hemos visto un abanico de alternativas y bueno, los debates fueron muy intensos y finalmente estamos planteando esta situación al país y está sujeta a un debate. Evidentemente, ¿y qué tipo de debate? Porque es un debate que tiene una carga emotiva fuerte. Si hay algo que en los años de vida que yo llevo he visto que es como apretar un botón en la sociedad panameña, es la Caja de Seguro Social. Indiscutiblemente lo es. Lo es porque el que va ahí quiere salud, quiere que lo curen. Lo es porque el que va ahí quiere que cuando me jubile mi plata esté asegurada. Lo es, o sea, por tantas y tantas razones el Seguro Social nos es común a casi todos los panameños, por no decir a todos. Pero la preocupación que hay, ministro, hoy yo leía un tuitero, decía, parece que al gobierno le disgusta que hemos logrado ahorrar algo en combustible y por eso nos incrementa el impuesto del combustible, ¿no? Claro, son interpretaciones alegres que se dan, pero que ocurren. Y yo me imagino, así como ustedes hicieron los cálculos, hicieron también los cálculos políticos de esta medida. Y se sabe que cuando uno gobierna para tomar decisiones con los aplausos y con los repudios, con las rechiflas. ¿Ya el proyecto de ley fue presentado a la Asamblea? El proyecto de ley fue presentado a la Asamblea el día miércoles, si no me equivoco, por el ministro de Salud y deberá iniciar su discusión. ¿Qué debemos esperar los panameños? ¿Vendrá un carnavalazo? No, esto está siendo discutido de frente al país. La intención es buscar una solución a los jubilados y el gobierno responsablemente está planteando la fuente de financiamiento. También quiero decirle a los televidentes, Panamá tiene el impuesto al combustible más bajo de nuestros vecinos, significativamente tiene el combustible más bajo de nuestros vecinos. Yo sé que para muchos dirán, eso no es consuelo para mí, sin embargo, claramente hay que buscar la fuente de financiamiento, o la alternativa era, como lo dije hace un momento, aumentar más el déficit fiscal, y déficit fiscal se traduce en deuda que la tienen que pagar las futuras generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos, y creo que eso francamente sería trasladar una responsabilidad a la generación actual, quien tiene la responsabilidad de hacerle frente a esa obligación. Uno de los problemas que tenemos como sociedad, repito, porque los gobiernos son pasajeros, yo pago seguro por adelantado y cuando voy a buscar el servicio a veces no es el que mejor espero. Aquí tuvimos un caso ayer o antes de ayer, de cómo la señora madre vino aquí a denunciar, la hija fue al Seguro Social y salió peor que como entró. O sea, son esas realidades que entonces ahora cuando nos dicen hay que aumentar a los jubilados, con lo cual creo que todo el país está de acuerdo, pero creo que hay un porcentaje importante del país que no entiende por qué castigar el bolsillo del consumidor cuando al final es un problema de la Caja de Seguro Social como institución la que tiene que primordialmente buscar la solución al problema sin incurrir en incremento del déficit, sin dejar de ser solidario con los jubilados y pensionados. Pero bueno, ya la decisión está tomada, el proyecto de ley está en la Asamblea, será un debate amplio, no se va a aprobar esta semana que viene, previo al carnaval. Será un debate amplio en la Asamblea
y veremos qué sale. Lo importante, además que le quiero reiterar a todos los panameños, si queremos atender la necesidad de los jubilados, hay que buscar las fuentes de financiamiento. Y eso es lo que el gobierno responsablemente, de cara a todo el país, le está planteando al país. Atendamos las necesidades de nuestros abuelos y de nuestros padres. Yo creo que tienen un problema. De un lado el cerebro nos dice, es importante atender las necesidades de los jubilados y pensionados. El otro lado del cerebro me dice, pero no es justo la medida que se está tomando. Pero bueno, esperemos que el debate sea amplio, como lo está diciendo el ministro, eso no lo controla él, lo controlan los diputados. Habrá que reclamarlo, exigirle a los diputados que efectivamente en ese primer debate y segundo debate haya la amplitud de que se escuchen otras teorías, otras versiones y otras visiones, y que si la ley va a salir, que salga con algo de consenso de la sociedad también, porque ahora fue un consenso entre el Ejecutivo y la dirección de la Caja de Seguro Social. Veremos a ver cuál será el papel que van a jugar los diputados en esta historia, y serán los diputados los que habrá que preguntarles si será carnavalazo o no. Ministro, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Señor Alemán, muchísimas gracias.